Iglesia Apostólica Jesucristo es el Camino les da la bienvenida a su pastor Luis Rafael Cifuentes para las naciones. Hoy estamos en la presencia del Señor todos contentos y todos felices, amén. Hoy recibimos con un fuerte aplauso a la predicadora directamente desde Guarenas para Villa del Rosario, una mujer de Dios, una mujer ungida con la presencia del Espíritu Santo, que Dios me ha bendecido y la ha traído de tierras lejanas a reunirse con nosotros en este lugar. Y bueno, sin más que decir, el Señor lleva y tiene toda la gloria y toda la honra de todo lo que se va a hacer en esta mañana. Recibimos con un fuerte aplauso del Señor a Merlina. Dios te bendiga, bienvenida. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar acá y poder gozarnos en su presencia, poder disfrutar de lo que el Espíritu Santo nos tiene acá cada sábado y cada domingo. Le doy la gloria al Señor, sea para Él toda la gloria y toda la honra que me permite estar aquí y compartir con ustedes de su palabra. Como les había dicho en la primera predicación, que hablábamos de la diferencia entre un creyente y un discípulo, y que había una segunda parte donde iba a abordar lo que debemos hacer o cuál es la característica que nos define realmente como discípulos y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para ser discípulos del Señor. Anteriormente habíamos dicho, ¿verdad? Creyente puede ser cualquiera incluso que confiese a Cristo, que acepte a Cristo, mas eso no lo constituye discípulo del Señor, porque un discípulo, cuando vamos al contexto bíblico de esa palabra, es un aprendiz, es un seguidor de un maestro. En este caso nosotros somos seguidores del maestro, del Señor Jesucristo, ¿verdad? Si somos seguidores es porque compartimos esa creencia, es porque estamos de acuerdo. Cuando nosotros vemos en el mundo que alguien es seguidor de un partido político, es porque comulga con lo que ese partido político, ¿verdad?, profesa o lo que promete. Entonces son partidarios y son seguidores del político y de lo que él dice ser o va a hacer. Nosotros en este caso, hablando en lo espiritual, nosotros somos seguidores de Cristo, somos discípulos de Cristo porque hemos creído en el Señor, pero eso no es suficiente, sino que también tenemos que entonces comenzar a aprender del Maestro y comenzar a poner en práctica lo que el Maestro nos enseña. Vemos cómo los discípulos, ¿verdad?, seguían al Maestro a todas partes, aprendían del Maestro, se sentaban a escuchar al Maestro y ponían en práctica lo que el Maestro les decía. El Maestro los mandaba y ellos obedecían. Eso es ser un discípulo en el contexto bíblico y en el contexto espiritual. Y es a donde nosotros tenemos que ir, en lo que nosotros tenemos que convertirnos y examinarnos si decimos ser discípulos, si realmente somos. Porque ser discípulo es lo que nosotros podemos levantar como estandarte y decir: soy cristiano. Soy cristiano, ¿por qué? Porque soy un seguidor de Cristo, porque soy un discípulo de Cristo, porque digo que creo en Cristo y hago lo que Cristo dice que tengo que hacer. Entonces debemos examinar si realmente esa bandera que estamos levantando de soy cristiano es real, es genuina. Hasta qué punto realmente estamos siguiendo a Cristo, estamos aprendiendo de Cristo y estamos obedeciendo a Cristo. Ese es el punto hoy a tratar. O sea, ya estamos metidos realmente en examinarnos como discípulos, como cristianos que decimos ser, si realmente lo somos. Y hay algo que nos va a revelar a nosotros o nos va a permitir autoexaminar esa bandera que estamos levantando, ¿es real o es falsa? Y le digo esto con base en la palabra. Vamos a Juan 8:31. Dice la palabra así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así dice Reina Valera. Yo busqué la versión de Dios habla hoy
Y en lugar de decir seréis verdaderamente mis discípulos, dice serán de veras mis discípulos. Fíjense que ahí dice que habían creído en él, pero eso no bastaba. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y hay una palabra allí que es importante, que es la palabra verdaderamente, ciertamente, genuinamente, auténticamente, realmente. O sea, ¿qué quiere decir el Señor con esa palabra? Que hay discípulos reales y hay falsos discípulos. Entonces, esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Estamos siendo realmente discípulos, realmente cristianos, o estamos siendo unos falsos cristianos? ¿Somos reales o nos ponemos un disfraz para venir a la iglesia? ¿O simplemente lo decimos de boca, pero de hecho no lo somos? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos evaluar, lo que nos dice a nosotros, si soy o no lo sois? Aquí mismo lo tenemos, la respuesta. Permaneciereis en mi palabra. Ese es el requisito para ser un discípulo. Lo revela el Señor en su palabra. ¿Cómo son los discípulos irreales? Son personas que dicen seguir a Cristo, tienen una relación superficial con Él. ¿Qué quiere decir esto? No oran, no leen la palabra, quieren hacer las cosas a su manera, son orgullosos, tienen rebeldía, no han comprendido el plan de salvación, por lo tanto no crecen en la fe, no aman la instrucción bíblica y no se someten a las autoridades. ¿Cómo son los discípulos reales? Son las personas que verdaderamente le siguen, como dice en Juan 8:31, y permanecen en la palabra. Resumiendo esto, quiere decir que lo que nos marca a nosotros como cristianos o como verdaderos discípulos es si nosotros estamos permaneciendo en la palabra. Ahora vamos a ver qué es lo que significa permanecer en la palabra, porque eso es lo que nos va a decir a nosotros qué tenemos que hacer para convertirnos en cristianos, para verdaderamente levantar esa bandera con orgullo, sabiendo que no nos estamos engañando a nosotros mismos, porque eso es engañarnos. O sea, cuando decimos soy algo y no lo soy, ¿a quién estamos engañando? A Dios no lo engañamos, porque la palabra dice Dios no puede ser burlado. Entonces nos engañamos a nosotros mismos. Y lo más triste de eso es que cuando nos engañamos a nosotros mismos, nosotros nos estamos saliendo del plan de salvación. Eso es lo tremendo de esta palabra. No es simple el hecho de que si somos o no somos, es que si no somos, no estamos dentro del plan de salvación. Eso hay que tenerlo claro, porque Dios viene a buscar a los que son, Dios va a arrebatar a los que son. Los que no son tristemente se van a quedar, y eso es lo que nosotros no queremos, y es lo que nosotros tenemos que autoexaminar. O sea, ¿somos auténticos o tenemos un disfraz? Y si no soy auténtico, ¿qué tengo que hacer para hacerlo? Si decimos que un discípulo, ¿verdad?, es un aprendiz de un maestro, es un seguidor, ¿cuál es la única manera que nosotros tenemos para seguir a Jesús, para conocer a Jesús, para aprender de Jesús, para convertirnos en discípulos de Jesús, para ser cristianos? La respuesta está aquí. Este es el manual de nosotros. Por eso es que Dios fue bien claro, o sea, permanecer en esta palabra. No hay otra manera. O sea, la única manera de nosotros levantar esa bandera con certeza, con genuinidad, es estando aquí en esta palabra. ¿Qué significa entonces permanecer en la palabra? Debemos, número 1, leer la palabra, investigar la palabra, recordarla. Eso significa memorizarla una vez que la hemos investigado, porque investigar no significa solamente leerla, sino que debemos profundizar, debemos pedir esa guía del Espíritu Santo que nos hable y nos revele. Esto leído sin la unción del Espíritu Santo no nos revela nada. Entonces la palabra debe ser revelada, y la única manera es a través del Espíritu Santo, de manera que cuando nosotros vamos a leer la palabra tenemos que orar y pedir la dirección del Espíritu Santo para que esa palabra nos ministre, nos hable, nos redarguya y nos dé el mensaje que el Señor nos quiera transmitir a través de ella. Debemos reflexionarla, debemos llenar nuestra mente de la palabra para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros, porque somos como una computadora cuando llegamos al Señor, como una computadora nueva. No hace nada, porque nosotros tenemos que meterle información, para que entonces, una vez que esa información está allí, nosotros a través del teclado le vamos mandando comandos
y comienza, ¿verdad?, la computadora a funcionar realmente, a dar un resultado. Igualito es cuando llegamos al Señor. Nosotros llegamos en blanco. Nosotros tenemos que comenzar a leer la palabra, a llenarnos de la palabra, para que cuando el Espíritu Santo pueda venir a tratar con nosotros, tenga material para trabajar con nuestro espíritu. Entonces es necesario que nosotros nos llenemos de esa palabra. Como dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo conocemos al Señor? ¿Cómo conocemos al Maestro? A través de la palabra. Por eso la tenemos que escudriñar, por eso la tenemos que examinar. Por eso es que no podemos nunca parar de leer esta palabra, de llenarnos de la palabra, porque ella es la que nos va a cambiar, ella es la que nos va a transformar cuando el Espíritu Santo viene y procesa esa palabra en nosotros. Bueno, yo lo coloqué así como este ejemplo, no es como que esta palabra alrededor tuviera un campo magnético, y entonces en ese campo magnético hay unas características de la palabra. Entonces cuando nosotros permanecemos en la palabra, ¿verdad? Cuando hablamos de permanecer, la misma palabra permanecer nos dice, si nos dicen permanece en esa silla, es que nos quedemos quietos allí, ¿verdad? Debemos estar allí. Cuando nosotros estamos en esa palabra, allí vamos a tener una cantidad de características de la palabra que son las que nos van a ir transformando. Entonces, lo primero que conseguimos en ese campo y en el cual nosotros debemos cimentarnos, la verdad, es lo primero que nos revela la palabra. La misma palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad? Está acá. La verdad que nos revela la palabra, el plan de salvación, el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. No podemos conocerlo si nosotros no escudriñamos la palabra. Fíjense que el plan de salvación, un plan tiene unos pasos a seguir para conseguir un objetivo. La palabra como tal, plan. Cuando hablamos plan de salvación, Dios hizo un plan. ¿Cómo voy a salvar al hombre? Bueno, voy a enviar a Jesucristo, Jesucristo va a morir por los pecados. O sea, planeó cómo nosotros íbamos a ser salvos. Nosotros tenemos que conocer ese plan, el plan por el cual nosotros podemos ser salvos. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, primer paso, recibo a Cristo en mi corazón. Le abro mi vida, le entrego mi vida para que Dios comience a destruir esto que soy y hacer lo nuevo que Él quiere que yo sea. Dice, porque tenemos que ser nueva criatura, debemos morir y nacer de nuevo, eso es lo primero. Entonces, después, ¿qué debo hacer? Tengo que comenzar a caminar conforme esta palabra, tengo que empezar a nutrirme, a alimentarme para poder crecer espiritualmente. Y así, ¿hasta qué? Hasta que venga el Señor, ¿verdad? Hasta que seamos arrebatados y nos vayamos con el Señor. Entonces, ese es el plan de Dios para con nosotros, pero no lo podemos conocer si nosotros no escudriñamos la palabra. No podemos conocer esa verdad. Debemos entonces permanecer en la palabra. ¿Para qué? Para que ese campo que está allí alrededor de la palabra trayéndonos nos haga permanecer a nosotros en la verdad. Cuando estamos allí en la palabra, también entramos en la belleza moral de la palabra. ¿Cuál es la belleza moral de la palabra? La palabra nos revela qué es lo bueno y qué es lo malo, qué debemos hacer y qué no debemos hacer, qué nos conviene y qué no nos conviene, porque incluso está lo bueno y lo malo, pero está lo que conviene y lo que no conviene, que no necesariamente el Señor lo señala como bueno o malo, sino dice, no te conviene. O sea, te es lícito, pero no te conviene, te perjudica. Entonces, porque a veces decimos, no, esto no es malo, pero, ok, quizás no es malo, pero nos conviene, ¿en qué nos beneficia? Entonces, eso también forma parte de la belleza moral de la palabra. Nos va diciendo cuál es el camino que nosotros debemos andar, por dónde debemos meternos y por dónde no debemos meternos. Otra de las cosas, cuando estamos en la palabra, aprendemos del valor supremo que tiene la palabra. Nos vamos llenando de esa palabra, vamos conociendo al Señor. En la medida que conocemos al Señor, nos vamos enamorando. ¿Cómo ustedes se enamoran en el mundo? O sea, si no conocen a la persona, no se enamoran. Usted dice, oye, me gusta porque hoy hablaron y le gustó esto, mañana hablan y le gustó lo otro, me gusta cómo habla, me gusta cómo piensa, me gusta lo que piensa para el futuro. O sea, van conociendo a la persona y se van enamorando de la persona, ¿verdad? Así igualitos con el Señor. A mí me pasa ahorita, yo ahorita tengo un enamoramiento del Señor. O sea, yo eso se lo pedí mucho al Señor. Yo quería estar en mi primer amor otra vez y el Señor a mí me libertó y me puso en ese primer amor.
y tengo una necesidad de cada vez buscar más aquí, llenarme más de esto. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, clamarle al Señor por eso. Porque cuando estamos allí, mira, difícilmente echemos para atrás. Queremos ir hacia allá. O sea, eso lo tenemos que sentir, lo que decía el pastor, esa pasión. Tenemos que apasionarnos por el Señor. O sea, que el Señor sea lo primero en nuestra vida. Eso tiene que ser real, genuino, o sea, no de palabra, como le decía yo en la predicación anterior. O sea, tiene que ser algo que nosotros con hecho lo demostremos, que el Señor es lo primero, que es lo más importante en nuestra vida, tiene que estar por sobre todo. Dice, dejarás tu padre, a tu madre, a tu hermano, o sea, toda tu familia, por el Señor. Eso es así, esa pasión la tenemos que tener. Entonces, cuando nosotros comenzamos a sentir eso, comenzamos a darle valor a esto y lo comenzamos a atesorar. Entonces, le empezamos a dar valor supremo a la palabra. Es un tesoro, es algo que yo quiero cuidar, es algo que no quiero que me quiten. Así debemos ser nosotros con la palabra. Poder y gracia es otra de las características que tiene la palabra. Poder y gracia tiene que ver con paz y esperanza. Paz y esperanza lo conseguimos acá en la palabra. Lo dice el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. O sea, no hay otra paz fuera del Señor. Fuera del Señor, fuera de la palabra, no tenemos paz. Esperanza, aquí lo dice el Señor. Bueno, si nos ponemos a buscar todas las promesas que tiene el Señor para nosotros, no pararíamos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú eres mi fortaleza, en ti confío. O sea, en el Señor es que tenemos toda la seguridad, toda la confianza, la paz. Es nuestra roca inconmovible. Debemos estar parados sobre la roca, que es Cristo. En la palabra tenemos pan del cielo y agua de vida. La palabra es nuestro alimento, es nuestro refrigerio. En Mateo 4:4 leemos, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque nosotros tenemos dos alimentos, el alimento que le damos al cuerpo, pero tenemos que darle el alimento al alma y el espíritu, ¿ok? Tenemos una parte espiritual que también debemos nutrir. La única manera es a través de la palabra, a través de la oración. La palabra es luz. Cuando usted permanece en la palabra está siendo iluminado y guiado por la palabra. Ve todo a la luz de la palabra. No podemos, a veces nos preguntamos, ¿esto será bueno? ¿Esto será malo? ¿Puedo hacer esto? ¿Qué significará esto para mí? Todas las respuestas están aquí. Este es nuestro manual, esta es la luz, es como el bombillito que nos va guiando por donde nosotros vamos. Acuérdense que dice la palabra que somos luz en medio de las tinieblas. Entonces esa palabra es la que nos va alumbrando, es la que nos va ayudando a discernir por dónde nosotros debemos andar, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. ¿Qué quiere Dios con nosotros? Como nos preguntaba ayer el pastor, ¿cuál es el trato que Dios tiene contigo? ¿Cómo Dios puede tratar contigo si tú no conoces la palabra? O sea, ¿cómo Dios puede tratar contigo? ¿Cómo puede hablar? Dios trata contigo hablando contigo, pero ¿cómo te habla Dios? A través de la palabra. Entonces, la palabra es esa luz que nos va a ir guiando, es el bombillito que nos alumbra el camino que nosotros vamos a seguir. Estando en la palabra es cuando nosotros podemos iniciar una nueva vida. No hay otra manera, o sea, no podemos nacer de nuevo si nosotros no vamos a la palabra, porque allí es donde nosotros encontramos cómo va a ser nuestra nueva vida en Cristo. Allí el Señor nos guía a ese cambio, a esa transformación. Vamos descubriendo qué es lo que nosotros tenemos que hacer para nacer de nuevo. Una de las cosas que cuando yo estaba estudiando esto, me mostró el Espíritu Santo, que le comentaba al pastor, yo, wow, qué increíble, porque uno siempre ha hablado de la Biblia, que es una espada, o sea, que la palabra es la espada, que penetra hasta los huesos, pero no solamente eso, yo me di cuenta, la palabra es una espada, pero además de eso, ¿qué hace una espada? Una espada mata. O sea, a quien le meten una espada, lo matan, o sea, muere. Por eso también Dios dice que la palabra es una espada, porque eso es lo que Él quiere, que nosotros muramos al mundo. La carne tiene que morir,
Y la única manera, para eso Él dejó la espada, para que esa espada penetre y mate todo lo que está en nosotros que no es de Él. Esa es la muerte que el Señor nos pide. Como decía el pastor, ¿cuál es la primera característica del soldado? Morir. Morir por Cristo. Ese es nuestro llamado. Morir por el Señor. Es la muerte física y nos llegase a esa muerte física, nos tenemos que someter también. Porque Él lo hizo por nosotros. Primero. Y si llegase el día que tuviésemos que entregar nuestra vida física por el Señor, tenemos que hacerlo. Pero la muerte que estamos llamados es la muerte de la carne y vivir en el Espíritu. Y eso, la única manera es a través de la palabra. No hay otra manera de morir. O sea, esa palabra nos va trabajando, nos va penetrando y empieza a meterse y a quitar, hasta que por completo morimos al mundo y vivimos para Cristo. Mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Esa es la meta. Esa es la meta para poder nosotros levantar esa bandera y decir con orgullo y con certeza, soy un discípulo, soy un cristiano. Soy cristiano porque sigo a Cristo, obedezco a Cristo, me someto a Cristo, me someto a Cristo. Eso está aquí. No hay otra manera de someterse a Él si no nos sometemos a esta palabra. Si no la conocemos, si no la escudriñamos, la aprendemos. Entonces, el único requisito para ser discípulo es permanecer en la palabra. Permanecer es que nunca nos alejemos de la verdad de la palabra. No puede haber otra verdad. Fuera de la verdad de la palabra no hay otra. No hay otra verdad para nosotros. Esta es la única verdad nuestra. Todo lo que está fuera de aquí, a nosotros no nos compete. Jamás dejar de atraernos su belleza moral. Descansar siempre en su gracia y su poder, en la paz que nos da la palabra. Reconociendo que fuera de la palabra no hay paz. Nunca dejar de comer y beber de la palabra, como si en otro lugar fuésemos a encontrar la vida. Nunca dejar de caminar a la luz de la palabra. Jesús dijo que la marca de un auténtico, real, genuino, verdadero discípulo es la permanencia, firmeza, perseverancia y obediencia a la palabra. ¿Y a quién seguiríamos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién tiene las palabras de vida eterna? Cristo. O sea, ¿a quién más vamos a seguir si no es a Él? ¿Qué otro maestro vamos a tener? ¿De quién otro nos vamos a hacer discípulos si no es de Cristo, que es el único que tiene las palabras de vida eterna? Un auténtico discípulo asimila la verdad de la palabra. Un auténtico discípulo acepta, esa es la segunda parte que debemos tener en cuanto a la palabra, aceptar la autoridad de la palabra. Es su guía en su vida para sus decisiones, su referencia para evaluar todo. Acuérdense, la luz, la que nos guía. Esta es nuestra referencia. Nosotros, esto es como un filtro. La palabra es como un filtro que nosotros tenemos, como eso que le colocan a las cámaras para conseguir diferentes, esto lo quiero azul, lo quiero así, lo quiero magenta, los filtros esos que le van colocando a las cámaras. Así es la palabra. Nos va a nosotros, es por donde nosotros miramos el mundo, miramos todas las cosas para saber cómo son realmente. Si son buenas, son malas, nos conviene, no nos conviene, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Este es el filtro que nosotros debemos utilizar, lo que nos debe ir guiando a todo lo que vamos a hacer. La palabra debe ser nuestra primera y última palabra. O sea, lo primero está aquí y lo último está aquí. Entender que es la norma que nunca nos va a guiar en una dirección equivocada. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Un auténtico discípulo aplica la palabra. Tercera parte. Entonces vemos que, haciendo ahorita como un resumen de lo que he dicho, primero tenemos que escudriñarla, después tenemos que someternos a esa palabra y después tenemos que aplicarla. O sea, que no sé qué, hasta ahorita habíamos visto teoría, pero ahora viene la práctica. O sea, poner en ejecución esa palabra. Esa es la parte más difícil.
Y es la parte que realmente donde nosotros vamos a moverle el suelo a Satanás. Porque nosotros podemos leer la palabra, bueno, que la lea, él se la sabe también, que la lea. Podemos escuchar muchas canciones cristianas, podemos escuchar cuantas prédicas querramos en YouTube, pero eso no nos va a cambiar. Nos cambia cuando nosotros comenzamos a aplicar la palabra. Y ahí es donde nosotros hacemos temblar al enemigo. Ahí es donde realmente, entonces, como dice el pastor, comenzamos a vencer el reino de las tinieblas. Con la acción, con los hechos, poniendo en práctica esa palabra. Ahí es donde realmente estamos levantando esa bandera del discipulado. Estamos verdaderamente levantando la bandera del cristiano. Ahí es donde el mundo nos ve y dice, pero ¿por qué es diferente? O sea, nosotros podemos en nuestra casa leer la Biblia, ¿quién se entera? Podemos hacer todo lo que queramos, pero cuando salimos allí y actuamos, es donde nosotros vamos a demostrar realmente lo que somos cristianos, de la manera como nosotros actuamos. Esa es la única forma, y donde nosotros vamos a mostrarle a Dios, de verdad, sí hemos tenido un cambio con nuestros hechos. Esta es la parte más difícil. Es aquí donde el verdadero creyente da el salto a discípulo y donde se cumple la palabra que dice que el reino de Dios lo arrebatan los valientes. Y como se dice en lo secular, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, verdaderamente somos cristianos. A Satanás no le importa que leamos la palabra, que hagamos miles de estudios, que oigamos prédica las 24 horas del día. Total, si nada de eso lo aplicamos, a él en nada lo perjudicamos. Pero él tiembla cuando nosotros ponemos eso en ejecución. Por eso, como dice Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Lo que le decía al principio, no es solamente leer, no es solamente venir y oír, es hacer lo que el Señor quiere. Y cuando nosotros hacemos es donde realmente estamos convirtiéndonos, cuando realmente estamos demostrando que nos estamos transformando, que hemos nacido de nuevo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó la casa sobre la roca. Ese es el cristiano. Ese es, ya le digo. Ay, no la coloqué. Se la dejo de tarea. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó la casa. Esa está en Mateo, pero no coloqué la cita, y eso que las había colocado todo. Sí, de Génesis y Apocalipsis. No todo el que piensa que es discípulo lo es. No depende de su propia evaluación, sino de la evaluación que realiza la palabra de Dios bien interpretada. O sea, la única manera que nosotros evaluemos si somos o no somos cristianos o no cristianos es a través de la evaluación, examinándonos con la palabra. Una persona puede decir, yo me congrego, soy un líder en la iglesia, yo nací en el evangelio, como es el caso mío, acepté a Cristo, hice la oración de fe, yo doy el diezmo, yo escucho música cristiana todo el día. Eso no lo convierte en discípulo. Usted pudo con el tiempo aprender el lenguaje evangélico, las canciones, el sistema, pero no conoce genuinamente a Cristo. Si no permanece en la palabra, no la estudia y se somete y la pone en práctica, no va a crecer en la fe, no ama la instrucción bíblica, no se somete a las autoridades sabiamente. Usted puede lucir como un discípulo, pero no lo es. Yo pongo el caso de ejemplo, Andrés. Andrés ya habla colombiano. Eso lo aprendió, pero no es colombiano. Así somos en el Señor. Nosotros podemos aprendernos todas las canciones, poder aleluya, gloria a Dios. O sea, podemos venir aquí y comportarnos como el más cristiano, hasta más cristiano que el pastor. Pero eso no nos hace cristianos.
es un cambio que viene de adentro, no es de afuera hacia adentro. El cambio viene de adentro hacia afuera. Cambiamos adentro y eso sale fuera. Pero no es que cambiamos afuera, pero adentro seguimos siendo los mismos. O sea, no somos cristianos. Mucha gente siguió a Jesús, disfrutaron los milagros, le alabaron. Muchos eran creyentes, otros observadores, pero unos pocos eran seguidores de Jesús y estaban comprometidos con el reino. Eso mismo acontece hoy día en el pueblo de Dios, esas mismas características. Muchas iglesias llenas, mucha gente canta, mucha gente ora, mucha gente alaba, mucha gente lee la palabra, pero realmente, ¿quiénes están comprometidos con el reino? ¿Quiénes realmente están orando y pidiéndole al Señor, cámbiame, no quiero ser igual, hazme un odre nuevo, quita de mí todo lo que no te gusta? ¿Quiénes realmente se examinan cuando llegaron al Señor y a lo que son ahorita y dicen, realmente he cambiado? ¿Quién le dice, Señor, esto no es tuyo, quítamelo, 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 quítamelo? Pero realmente anhelarlo, o sea, anhelarlo de verdad. Ir a la presencia del Señor y decirle, ya Señor, ya no quiero seguir siendo así. Y esto se lo digo porque le estoy hablando de mi testimonio, lo que yo durante, puedo decir, como 8 años le estaba pidiendo al Señor. Y no me pasaba, no sé. Y le decía, Señor, ya, o sea, y fui a tantas iglesias y oraron tanto por mí. Y me tiraba ahí, le pedía al Señor, lloraba, pero no cambiaba. No cambiaba, o sea, yo no entendía qué pasaba. Pero yo no me rendí. Ya no, estoy perdida, estoy condenada, me voy al infierno porque no puedo cambiar. Yo seguí pidiéndole eso al Señor, que no quería hacer, o sea, que quería sentir de verdad, o sea, que cuando yo viniera aquí y yo levantara las manos y llorara y alabara y orara, que fuera genuino, que yo sentía de verdad que lo estaba haciendo para el Señor, que mi mente nada más estuviera en Él, no en otra cosa, no pensando en que tengo que llegar, que si Andrés del colegio, que si no, o sea, y cuántas cosas, porque estamos aquí, pero estamos con la mente en otro lado. Estamos cantando, pero la mente está pensando en otra cosa. Y yo no quería eso. Yo quería estar aquí, pero en cuerpo, alma y espíritu para el Señor. Y estaba cansada de eso. Y no porque no quería cambiar, yo quería cambiar, pero no cambiaba. Algo había. Y miren donde el Señor me trajo para liberarme. Por eso es que dice, el Señor obra por caminos misteriosos. Y usó hasta personas que llegaron a mi vida para tratar de hacerme daño, pero el Señor de eso me libró y me trajo aquí, me libertó. Pero eso no va a ocurrir si nosotros no lo pedimos. Clamamos y gemimos que el Señor vea de verdad que nosotros queremos ese cambio. Porque es que de la boca para afuera es fácil decir cualquier cosa. Lo podemos decir, es lo más fácil del mundo. Decir, hablar es lo más fácil del mundo, al menos que seamos mudos. Pero del resto, cualquier cosa podemos decir. Pero hacerlo es lo difícil. Pero si no puedo, el Señor dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer, si se lo pedimos. Pero tiene que haber un querer, o sea, Dios no nos agarre y nos cambie, juro. No, Dios no a nada de eso, Él no nos obliga a nada. La disposición tiene que ser nuestra, y es cuando Él obra en nosotros. Pero si nosotros no tenemos esa disposición, no lo vamos a hacer. Pero tenemos que pensar que si no tenemos esa disposición y no vamos a ese cambio, no somos cristianos. Y si no somos cristianos, ¿qué va a pasar? No nos vamos con el Señor. Y eso es una palabra bien dura. Y no es que para ustedes, a mí también el Señor me dio mi paliza. También yo me quedé así, wow, sí, verdad. Es tremendo. Y esa palabra la está dando el Señor en muchos lugares. ¿Por qué? Porque estamos a las puertas de la venida de Cristo. Estamos a las puertas del arrebatamiento. Y muchos dicen, que cada uno tiene su tiempo. A mí, yo poco a poco voy a ir dejando esto. Ajá, pero si viene el arrebatamiento y tú no has dejado eso, esa es la pregunta que te tienes que hacer. Por eso es que ahora más que nunca hay que clamar, Señor, cámbiame, no quiero ser igual. Tengo que convertirme en un cristiano de verdad, no puedo seguir con el disfraz. Quítame el disfraz y ponme de verdad uno de carne.
así que sea de verdad auténtico, porque no podemos seguir con un disfraz no nos vamos a ir con el Señor. Con un disfraz no podemos salir a predicar, porque ¿a quién vamos a convencer? Estamos engañando a vosotros mismos, como dice la palabra. Sea hacedores de la palabra y no oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, somos unos mentirosos, no podemos salir a predicar. No podemos ganar un alma para Cristo así. O sea, los primeros ganados tenemos que ser nosotros, los primeros convencidos, los primeros transformados, los primeros genuinos, tenemos que ser nosotros, para poder salir ahí y que el Señor nos pueda usar para transformar la vida de otros. Como decía, ir a las naciones y hacer discípulos. Ese es el llamado. Tenemos que salir a ser discípulos. Lo veíamos en la predicación anterior, ¿verdad? Entonces, si ese es el llamado, ¿cómo lo cumplimos si ni siquiera somos discípulos nosotros? Si ni siquiera somos cristianos auténticos. Entonces, ese es el llamado. Esa es la reflexión que tenemos que hacer. Y a veces venimos aquí, por ejemplo, como el domingo pasado, vimos esa predicación y todos salimos así, pero no es salir y quedarnos así. Y después al otro día ya baja un poquito y ya se nos olvidó. No, o sea, no es eso. Es para que nos quedemos así y digamos, oh, ¿qué voy a hacer, Señor? Tengo un problema grave, tengo que hacer algo, porque no puedo seguir así. Porque no podemos seguir siendo emocionales. El Señor, eso tiene que morir en nosotros, los sentimientos, las emociones tienen que morir. Si eso no muere, no vamos a lograr ese cambio. Porque el Señor nos exhorta y nos vamos exhortados, pero ya eso se olvida. Porque incluso en el mundo está demostrado, le digo yo que he trabajado con publicidad bastante, y conozco técnicas de publicidad. El ser humano es así, se emociona. Cuando está aquí, usted le vende cualquier cosa. Usted tiene que aprovechar cuando lo emocionó, que usted le dijo, mira, el producto es así, es asado, es frito, es sancochado, te va a hacer esto, te va a hacer lo otro, te va a hacer milagro. Y la gente, y llegan al punto de la emoción. ¿Y cuánto cuesta? Te cuesta 3 millones, dámelo. O sea, no importa lo que tenga que pagar, porque él está ahí en el clímax de la emoción. Pero si usted no le vendió el producto ese día y va a los 5 días, él bajó de esa montaña, ya está aquí, y lo consigue otra vez. ¿Cuánto cuesta? 3 millones. No, estás loco, yo no te doy eso. No lo logran. Así somos en el Señor. Venimos acá, cantamos, nos emocionamos, llegamos al clima, y cuando llegamos a la casa ya estamos aquí. Y en lo que pasó la semana, de todas las cosas que nos acontecen, ya estamos otra vez. Por eso es que no podemos descuidar esto. Y la oración, y todas las cosas para poder mantenernos, hasta volví a venir a recargar la batería. Ese es el cambio que pide el Señor, que nos pide, porque me incluyo, que nos está pidiendo el Señor, porque eso a mí también me toca. O sea, yo lo estoy diciendo porque el Señor me está mandando a decirlo, pero eso no quiere decir que yo estoy diciendo que eso no me toque a mí, porque a mí siempre es la primera que me ha hablado. Yo he empezado con algo en mente, y cuando termino escribiendo acá, tengo algo que no se parece en lo absoluto a lo que había comenzado. ¿Quién hace eso? El Señor. Es el Señor que hace como quiere, no es uno. Entonces, eso es lo que realmente nos define a nosotros. Y bueno, ya para cerrar, les voy a hacer una serie de preguntas que no las van a responder, o sea, se las van a responder a ustedes mismos, que es como una especie de reflexión. ¿Es usted luz en medio de las tinieblas? ¿Usted es respetado en su familia por la forma sabia que vive su fe? ¿Qué testimonio está dando en su familia? ¿Cómo lo ve su familia como cristiano? Porque ahí es el primer lugar donde nosotros predicamos, quizás no con la palabra, pero sí con el testimonio. ¿Está viendo su familia cambio o siguen viendo a la misma persona? ¿Ha logrado usted cambios radicales en su ética? ¿Qué es un cambio radical? Radical, totalmente opuesto. Ese es el cambio que tenemos que tener para el Señor, un cambio radical. Un cambio radical, eso es lo que el Señor quiere. La palabra radical es algo que es totalmente contrario a lo que éramos. No es que todavía me quede un poquito, sí, nos puede quedar un poquito, pero tenemos que ir a un cambio radical. ¿Y cuándo va a ocurrir ese cambio radical? ¿En qué tiempo?
¿Cuándo se van a ver los frutos del cambio radical? Cuando usted estaba oyendo estas preguntas, ¿se analizaba usted o estaba diciendo, como fulanito, como sutanita? No. Es nosotros, fulanito, sutanita, cada uno se examina y rinde cuentas a Dios. Es nosotros los que tenemos que examinarnos. A veces le digo que a mí me ha pasado, lo digo por mi ejemplo, que he estado aquí y están diciendo, oye, ¿verdad? Eso va con sutanito, esto va con fulanito. Ajá, ¿y contigo? Es contigo, porque la predicación es para ti, no para fulanito y sutanito. Si están por ahí, ellos agarrarán lo suyo, lo que el Señor les tenga. Pero la predicación es para ti. ¿Qué te toca a ti? No estés pensando en el otro, piensa en ti. ¿Qué es para ti? ¿Está estudiando material para enseñar a otro o para cambiar su vida radicalmente? Yo voy a responder, yo diría que tendría que ser para las dos cosas. Tenemos que aprender para poder llevarle a otro, pero como dice, la espada de doble filo, ¿verdad? Para allá y para acá. Mientras oía estas preguntas, las asimilaba con humildad o le llegaban pensamientos de crítica y de oposición a la enseñanza. ¿Cómo tomamos las predicaciones? Con humildad, sí, Señor, tienes razón. Hoy me hablaste, tengo que cambiar. No hay tiempo, el cambio tiene que ser radical y es para allá. Oh, qué fastidio. Seguro que le dijeron algo y eso es conmigo. O sea, hay un chisme por medio. Porque es que completico para mí no hay otra explicación de que algo le dijeron. Entonces, ¿cómo estamos tomando las enseñanzas? Esa es otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Con humildad o con orgullo y soberbia? ¿Qué es lo que no tiene un discípulo? No lo debe tener por ningún lado. ¿Vive generalmente en santidad y a veces falla? ¿O se la pasa fallando y de vez en cuando en santidad? ¿Está siendo dominado regularmente por acciones de pecaminosidad? Solo usted y Dios conocen las respuestas. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Que levantemos una bandera de cristianos auténticos. Que nos quitemos el disfraz. Y si lo tenemos, así sea, que lo comencemos a arrancar con la ayuda del Señor. En el Señor todo lo podemos, su palabra lo dice, todo lo puedo en Cristo. O sea, no hay cosa que no podamos hacer rendidos a los pies de Cristo. Y es el tiempo, porque ya los tiempos son pequeños. Entonces figúrense ustedes, si ya los tiempos son pequeños y tenemos que ocupar un tiempo en hacer ese cambio radical, y tenemos que salir a buscar a los que vamos a formar como discípulos para que también tengan ese cambio radical, entonces creo que hay que correr. Creo que ese es el llamado del Señor, cambiar y correr, porque los tiempos son cortos. Que el Señor los continúe bendiciendo. Si es para el Señor, déselo bien fuerte. Ya hemos aprendido a darle el aplauso al Señor.